10 años. Y parece que fue ayer, la verdad. Tenía muy claro que me quería dedicar al mundo del patrocinio deportivo. El patrocinio deportivo suena muy bien, ¿vale? Pero Sí. ¿qué es exactamente? A través del deporte, ¿no? Puedes ayudar a una empresa a conseguir sus objetivos de marca. La experiencia fue súper buena, muy gratificante al final. Bueno, bienvenidos al tercer día de la semana alumni de Johan Cruyff Institute aquí en las Sports Talks de Impulsing, y hoy tenemos a Jonathan Berge, Business Director en Fuse, lo he pronunciado bien, Correcto. y antiguo alumno del Máster en Sports Marketing de Johan Cruyff Institute. Jonathan, bienvenido y muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué tal? A vosotros muy bien, la verdad es que muy contento de estar aquí y vivir la experiencia. Bueno, fenomenal. Vamos a hablar hoy de Sports Marketing. Jonathan, yo creo que la primera pregunta que te puedo hacer, luego a ver dónde nos lleva la conversación, pero ¿por qué hacer un máster en Sports Marketing, en marketing deportivo y no en gestión deportiva, ¿no? Esto es un poco una pregunta que, bueno, mucha gente se hace. Gestión marketing, hay mucha gente que entra a lo mejor más junior en el sector y no sabe las diferencias, pero tú ahora, obviamente, con todo tu expertise, que acabaste el máster, hablábamos fuera de cámaras, 2016, Sí, hace sí, casi, bueno, vas a hacer 10 10 años. años y parece que fue ayer, la verdad. Claro, tú que ahora vamos a ver dónde está Jonathan porque tiene mucho que contarnos hoy, pero claro, tú que has estado viviendo muchas experiencias y muy top, y también en el mundo de las ventas, que las ventas tú sabes bien que curte. Total. em, Oye, ¿qué diferencia encuentras tú entre marketing y gestión deportiva a la hora de hacer un máster? Con todo lo que ya sabes. Pues mira, yo te voy a explicar un poco mi experiencia, ¿no? Sí. Personal. Yo al final venía de un sector que no tenía nada que ver con el sector deportivo, que era el ámbito legal, y Ujú. siempre me había gustado el mundo del deporte, ¿no? Y al final siempre cuento la misma historia, pero realmente es cierta, ¿no? Y es que por casualidades de la vida me leí un libro titulado Show Me the Money, que fue escrito por el exdirector comercial y de marketing del Fútbol Club Barcelona, y ahí te explicaba muy bien, ¿no? Cómo funciona el mundo del marketing deportivo, ¿no? Y qué significa, ¿no? Trabajar dentro del departamento de marketing y de patrocinios de un club de fútbol, ¿no? Entonces sí Ujú. que es verdad que de seguida tuve una visión muy clara de lo que quería para mi futuro profesional, laboral, y es entonces, ¿no? Cuando decidí estudiar ese posgrado, ¿no? de Sports Marketing. Al final, como bien dices, ¿no? El mundo del marketing deportivo realmente es muy amplio y decidí especializarme en el mundo de las ventas, que al final yo creo que es muy importante que te guste vender, que te guste el contacto, ¿no? con las personas, y sobre todo que te gusta lo que estás vendiendo, ¿no? Yo creo que eso es súper importante porque al final creo que es un rol que tienes que tener mucha resiliencia, y no es una tarea fácil, ¿no? El poder convencer a una empresa para que, por ejemplo, ¿no? patrocine a un club de fútbol, ¿no? Y al final, pues bueno, decidí estudiar en el Cruyff Institute. Para mí fue una experiencia muy gratificante, tanto a nivel personal como también Ujú. profesional, el poder entender, ¿no? Cómo funciona el marketing deportivo, qué significa, pues eso, ¿no? Activar un patrocinio, cosas que no tenía absolutamente ni idea. Y luego toda la parte también de networking, ¿no? Que para mí también es un sector de conseguir una oportunidad es difícil. Y creo que también es muy importante el hecho de poder acceder, ¿no? a estas prácticas profesionales, laborales, que te permita empezar a adquirir experiencia en el ámbito deportivo. ¿Dónde hiciste tú tus prácticas? Pues yo hice en una agencia que se llamaba Conde Sports, y Ujú. ellos estaban especializados en un software de videoanálisis, y ¿Vale? estuve unos meses colaborando con ellos mientras hacía los estudios en el Cruyff Institute. Y cuando llegas, o sea, ¿cómo acabas, por ejemplo, en Johan Cruyff Institute? Es decir, llegas allí y cuando te presentan la oportunidad, ¿tú tenías claro que querías hacer marketing o también te surge la duda de si hacer gestión deportiva en vez de marketing? Pues la verdad es que no tanto, porque sí que, como te decía, ¿no? Tenía muy claro que me quería dedicar al mundo del patrocinio deportivo, y desde un primer momento tuve Lo tenías bastante. claro, ¿eh? Patrocinio. Sí. ¿Por qué patrocinio? Bueno, porque al final vi un poco esa Por el fuente de libro. inspiración del libro, ¿no? El cómo puede, ¿no? Una propiedad deportiva, digamos, o un evento deportivo ayudar, ¿no? a una marca a conseguir, ¿no? sus objetivos, que al final pueden ser objetivos, pues, más cualitativos, más cuantitativos, en función un poco de la estrategia, ¿no? de la marca, pero fue algo que me despertó mucho el interés, ¿no? Como a través del deporte, ¿no? Puedes ayudar a una empresa a conseguir sus objetivos
de marcas. Y es algo que me llamó la atención, la verdad. ¿Tenías algún vínculo con el deporte? O sea, ¿lo habías tocado de alguna forma? ¿Habías sido deportista o te gustaba o desde fuera lo Me veías? había gustado siempre, Sí, ¿eh? había practicado deporte y siempre tenía un poco, pues eso, ¿no? En mente el poder dedicarme al mundo, al sector, ¿no? Del deporte, pero sí que es verdad que al final cuando eres joven, ¿no? Dices te gusta el deporte, pero tampoco sabes exactamente, ¿no? Qué tipo de Claro. trabajo, ¿no? Te puede llegar a encajar, ¿no? Como te decía, yo venía del ámbito legal, llevaba más de 3 años trabajando en un despacho de abogados, hice un cambio Flipa, ¿eh? radical en mi trayectoria y la verdad es que fue un poco empezar desde cero. Y la verdad es que era joven, pero tampoco era un recién, ¿no? Licenciado y fue realmente una decisión importante y realmente Cruyff también en el instituto me ayudó muchísimo, ¿no? A poder, pues eso, ¿no? Adquirir los conocimientos necesarios, hacer el networking y tener mi primera experiencia, ¿no? Profesional. ¿Qué retos te enfrentas? O sea, pasas de parte legal a marketing. Aunque Johan Cruyff te apoye, te ayude, ostras, eso es un cambio heavy, sobre todo por lo que dices de cuando hablamos de marketing no hablamos solo de esa parte de marketing, no hablamos de esa parte de ventas, de patrocinio, de convencer a alguien que, oye, yo te activo una marca o te patrocino, pero a cambio de qué, ¿no? Entonces, a lo mejor conocías, ¿no? A nivel legal te puede ayudar todo eso, pero luego si no sabes esa parte de comunicación, ¿a qué retos te enfrentas ahí con ese cambio? Bueno, la verdad es que fue un cambio muy importante. Sí que es verdad, bueno, yo soy economista, ¿no? Y estaba dentro del despacho de abogados ¿Sí? en una división que era más orientada, ¿no? A marketing, desarrollo de negocio. Entonces sí que es verdad que fue un cambio, no tanto a nivel del tipo de trabajo, más a nivel sectorial, pero sí que es verdad que, por ejemplo, esta parte no más de venta y más relacional, pues no la tenía tan desarrollada. Pero como te decía, ¿no? Sí que siempre me ha gustado, ¿no? El contacto con las personas, el poder, ¿no? Entender qué necesidades tiene una empresa y cómo le puedo yo ayudar, ¿no? A asumir Ujú. esos objetivos. Entonces ahí vi un poco la oportunidad, ¿no? El entrar en el mundo del patrocinio deportivo y poder conseguir, ¿no? Ayudar a las marcas. Oye, estamos haciendo este episodio casi 10 años después de tu salida. Me imagino que el marketing, Jonathan, que estudiaste ahí, no tiene nada que ver con el marketing de ahora. No digo que no tuviese nada que ver, pero claro, por aquel entonces no había ni TikTok, ni había Reels en Instagram, la forma de comunicación era todavía muy por foto, los vídeos no habían llegado masivamente, la inteligencia artificial no existía. O sea, estoy poniendo ejemplos prácticos para que la audiencia contextualice que ese marketing es diferente al de ahora. Claro, tú por aquel entonces diste un marketing que ahora no digo que no se aplique, sino que es diferente. ¿Cómo ha sido esa transición todos estos años trabajando en marketing, ventas, patrocinio? Total, no. La verdad es que el mundo del marketing y del patrocinio deportivo en estos últimos 10 años ha evolucionado muchísimo. Al final, el patrocinio, ¿no? Ya únicamente en el ámbito deportivo, ¿no? Sino también toda la parte de entretenimiento, pues ha evolucionado. Ya no es solo únicamente, ¿no? El poner el logo en una valla, ¿no? Una Claro. camiseta de fútbol, sino al final también tienes que saber, ¿no? Rentabilizar el patrocinio, saber activarlo, ¿no? Y al final pues va de creación de experiencias, como bien dices, ¿no? De cómo saber llegar, ¿no? A la audiencia, sobre todo a nivel digital, ¿no? Este público joven que cuesta también, ¿no? Captar su atención en un mundo donde pues estamos, ¿no? Invadidos, ¿no? De impactos publicitarios constantes y al final un poco el patrocinio deportivo pues es un poco el objetivo, ¿no? El saber, ¿no? Cómo atraer la atención de las diferentes audiencias y como nosotros, por ejemplo, ¿no? Desde la agencia actualmente, ¿no? Pues ayudamos a todo tipo de marcas, dependiendo un poco, ¿no? De cuál es su estrategia, pues les recomendamos invertir en un deporte determinado o, en, como te decía, ¿no? En otro tipo de territorio, ¿no? Como puede ser territorio música, festivales, etcétera. Y en el Girona, en toda la parte de patrocinios, liderando toda la estrategia comercial y de patrocinios, ¿no? Me dabas un dato fuera de cámaras que quiero que compartas con la audiencia. Cuando tú llegas, bueno, lo voy a compartir yo directamente. Cuando tú llegas a Girona, llegáis con ni 1 millón de seguidores. Cuando te vas, después de 3 temporadas, ¿no? Estás ahí, Correcto. te vas con 10 millones. Vives el ascenso del Girona y vives la llegada del Girona a Champions. ¿Cómo se vive eso? Y tú encima en la parte comercial y de activación y de venta de patrocinios. ¿Cómo vives esa experiencia? Pues la verdad es que fue una experiencia muy gratificante, tanto a nivel personal como profesional. Fue vivir un poco, como tú bien dices, ¿no? Esa transformación del club, no únicamente pues, a nivel redes sociales, etcétera, sino sobre todo a nivel patrocinios, ¿no? Ujú. Sí que es verdad que al final que deportivamente, ¿no? El club vaya bien ayudó mucho
y yo pude vivir, ¿no? Esa transformación y esa, pues eso, ¿no? Nueva estructura de patrocinios que poco a poco fuimos construyendo, ¿no? También tengo muy claro que al final cuando hablas de una estrategia de patrocinios, ¿no? Involucras, ¿no? A muchos departamentos, no únicamente al departamento comercial, al final, pues eso, ¿no? Ujú. Como tú bien dices, hay un equipo de activación, hay un equipo de diseño, ¿no? Que te ayuda a preparar las propuestas de patrocinio, que te ayuda también, ¿no? A pensar ideas creativas, el equipo de marketing, ¿no? A la hora de vender un patrocinio, y luego está, pues obviamente, ¿no? Toda la parte legal, contractual, que al final, pues tienes que tener siempre, ¿no? Un equipo que te ayuda y no depende únicamente de una persona, ¿no? Pero al final, pues eso, ¿no? Fue una experiencia muy gratificante. El equipo creció mucho a nivel de patrocinios ¿Tu y al rol, final tu rol exacto estaba en la venta, en la activación, en ambos? estaba 100% focalizado en la venta de Ostras. patrocinio. Después teníamos también un equipo, ¿no? De activación que se encargaba de activar estos acuerdos, pero sí, estaba 100% focalizado en la venta de patrocinio. Ayudaba mucho, obviamente, imagino, ¿no? Cuando el club llega de repente a Champions, allí en Girona, ¿no? Totalmente, Imagino totalmente. que... O sea, ¿tú llegaste, estaba en segunda tu primera No, temporada? yo, o Llegó el sea, año del ascenso, yo ya estaba, yo me incorporé ya cuando el equipo había subido a ¿vale? primera división, llevaba ya unos meses en primera división y bueno, pues justo empecé, ¿no? En ese momento de que el club ya empezó a ganar partidos, la primera temporada acabó en una buena posición, mitad de tabla. Y fue la segunda temporada, ¿no? Donde vimos el boom, ¿no? Compitiendo con el Real Madrid para disputar la liga y con esa histórica clasificación para Champions League. Y que ganasteis ahí en Montjuic al Barça Sí, también, sí, ¿no? total, Que fue eso me imagino que algo fue... Y os pusisteis segundo, si mal no recuerdo ese día. correcto, sí, sí, fue algo inolvidable. De hecho, ese día estrenamos un nuevo patrocinador, Sí, ¿no? o sea que fue Fua. realmente también muy intenso, pero muy gratificante. Tú en patrocinios en el club, claro, cada victoria, o sea, al final es un sector, ¿no? El mundo del fútbol, que al final, si ganas, tiene clara repercusión en que tu trabajo es más fácil, ¿no? Pues imagino que quien trabaje ahora en patrocinios del Girona, pues obviamente este año ahora están tranquilos, ¿no? En mitad de tabla, pero imagínate que el club está para descender. Eso influye mucho en que se venda menos, se active menos, el ambiente, imagino, será más tenso. Totalmente, realmente que la pelota no entre en la portería tiene mucha influencia, por eso yo creo que también es importante, ¿no? El poder, cuando piensas en un patrocinio, ¿no? Cerrar Ujú. acuerdos a largo plazo, ¿no? Porque al final sí que es verdad que el mundo del deporte en general, ¿no? Y del fútbol en particular es muy volátil, ¿no? Y la gente se olvida muy rápidamente, ¿no? De lo que se hizo el día anterior. Y al final también para una marca, ¿no? Para que tenga ese retorno, ya sea a nivel de visibilidad, a nivel de negocio, pues tiene todo el sentido, ¿no? El establecer acuerdos a largo plazo, ¿no? Pero obviamente a nivel deportivo, ¿no? Que el club vaya mejor o peor siempre es importante. Y Jonathan, yo quiero también lanzar, porque creo que es interesante que sacar este tema, patrocinios, ¿no? Es una palabra que cuando empiezas a hacer un máster de gestión deportiva, de marketing deportivo, como en tu caso, patrocinio es como una palabra súper bonita, ¿no? No, me encanta el mundo del patrocinio deportivo. Diferenciamos siempre que aquí hemos hecho varios episodios de patrocinio deportivo entre activación y venta. Total. Tú has estado en venta. ¿Qué nos puedes decir de la venta? La venta tiene que ser dura. O sea, al final sí, el equipo gana, sacas patrocinios, pero joder, vender siempre es complicado. ¿Cómo es el tema de vender dentro del sector del deporte? ¿Es más fácil por el tema de emoción? Bueno, vender nunca es fácil, pero tienes que aportar valor. ¿Cómo enfocas tú la venta dentro del sector del deporte de un club de fútbol? Bueno, al final es un poco lo que te decía. Yo creo que el mundo de la venta es un mundo duro, ¿no? Que al final te tiene que gustar el vender y sobre todo un poco lo que te comentaba, ¿no? Al final es muy importante entender, ¿no? Cuando vas a un primer lead, ¿no? Y empiezas una prospección comercial, primero de todo, ¿no? Intentar identificar, ¿no? Al key decision maker, ¿no? Y entender un poco, una vez ya has podido, ¿no? Hablar con esa persona, ¿no? Qué tipo de necesidades puede, ¿no? Tener la empresa y ver, ¿no? Si tú también le puedes ayudar, ¿no? A conseguir esos objetivos, ¿no? Yo creo que es, bueno, una estrategia bastante clara, ¿no? Bastante obvia, pero como te decía, yo creo que también es muy importante, no únicamente a nivel deportivo, ¿no? Sino a nivel ventas en general, que realmente te guste, ¿no? Y que te apasione lo que estás vendiendo, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de Girona, pues al final también es algo muy a nivel personal, ¿no? Pero yo era muy seguidor del club, empecé
a ir al estadio cuando aún todavía estaba en segunda división. A finales, me acuerdo, la primera vez que fui Flipa, ¿eh? fue en ¿Eres de allí? No, no, soy de De Barcelona. Barcelona. Pero bueno, empecé a ir a los partidos y me acuerdo que era diciembre del 2020, no, 2016. Ujú. Diciembre del 2016 ya fue mi primer partido en Girona y luego ya fue de forma más recurrente. Entonces al final no tener la posibilidad de pasar de fan, ¿no?, a trabajar dentro del club, la verdad es que fue una experiencia muy bonita. Y me imagino que hubo etapas buenas, pero me imagino también, como en el mundo de las ventas, que habría semanas que dices, joder, que no sacamos esto, que no hemos cerrado este patrocinador. ¿Cómo gestionas tú la presión y los días malos cuando no vendes? Tener mucha resiliencia, ser una persona también pues optimista, ¿no? Que tengas esa capacidad, ¿no?, de aceptar el no y pues eso, ¿no? Al final despertarte al día siguiente con la misma motivación, la misma ilusión y que al final pues también ser consciente, ¿no?, que el mundo del patrocinio, el mundo de la venta de patrocinio, el proceso, ¿no?, de duración de una negociación de un contrato de patrocinio es normalmente suele ser bastante largo, ¿no? Sobre todo con este tipo de inversiones que al final, ¿no?, un club de primera división pues son inversiones importantes, ¿no?, para una empresa. Cuando no consigues vender y fallas en la venta y no salen los números, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay que un poco empezar, ¿no?, desde cero, ¿no? Ver un poco qué estrategia comercial no se ha definido, ¿no? Y ver un poco también los motivos, ¿no?, del por qué no has podido, ¿no?, vender un patrocinio. Muchas veces no es un tema de que no se haya identificado la oportunidad, sino a veces es un tema de timings, ¿no?, de la empresa. Me he encontrado en situaciones, ¿no?, que a lo mejor has llegado a hablar, ¿no?, con el director, la directora de marketing, ¿no?, de patrocinios de una marca, que el proyecto no le ha interesado en aquel momento, pero al cabo de 6 meses, un año, pues han vuelto, ¿no?, a Y te reactivar. escriben ellos. Sí, exacto. Y se ha vuelto a reactivar, ¿no?, las negociaciones y se ha podido, ¿no?, cerrar un acuerdo de patrocinio, ¿no? Entonces al final es eso, ¿no?, empezar un poco desde cero, ver un poco los motivos, ¿no?, de que por qué estos resultados no están saliendo y a partir de aquí, ¿no?, pues intentar buscar soluciones. Y luego también te quería preguntar, vosotros dentro de un club de fútbol a lo mejor no atacáis tanto a volumen, ¿no? En patrocinios, porque tampoco puedes estar haciendo 100 propuestas todos los días. ¿Influye mucho cantidad-calidad? ¿O vais más a calidad y hacéis menos propuestas, pero que creéis que pueden cerrarse y os focalizáis ahí? O, por ejemplo, decías que si os cae alguna y ponéis mucho foco en el seguimiento o en que vean lo que estáis haciendo para que el día de mañana sean ellos los que acuden. Bueno, yo creo que esto es un poco ya también mío a nivel personal, ¿eh? Pero yo Ujú, creo que es un tema sobre todo de calidad, ¿no? Al final yo siempre pienso, ¿no?, que más vale tener pocos patrocinadores, ¿no?, ujú. y darles un buen paquete de patrocinio que no tener muchos, ¿no?, y que quede un poco todo más como más diluido, ¿no? Entonces, ¿En un club de fútbol o en general? en general te Ujú. diría. Luego en un club de fútbol sí que es verdad que al final está, ¿no?, la típica pirámide, ¿no?, de patrocinios que cuando hacemos un Mm. posgrado, ¿no?, un máster de marketing deportivo nos enseñan y al final es tener un poco, pues eso, ¿no?, bien definida esta pirámide con los diferentes paquetes de patrocinio, pero yo creo que es muy importante, ¿no?, darle esa, sobre todo aplicar el sentido común, ¿no?, y Claro. ser coherente un poco con el programa de patrocinio y no tener, digamos, un abanico, ¿no?, de patrocinadores, porque al final también, pues eso, ¿no?, resta visibilidad a las diferentes marcas, ¿no? Claro, es que en un club de fútbol tiene que ser complejo, ¿eh? Porque, claro, por ejemplo, nosotros, que somos una plataforma, nosotros es volumen y tenemos que dar un servicio de calidad lo más automatizado posible, pero tratar de activar, pues, por ejemplo, nosotros ahora estamos invirtiendo mucho en aparte de la propia plataforma, pues generar contenido y vídeos de los propios empleos de las empresas que trabajan con nosotros, ¿no? Ujú. O yo qué sé, o montamos la Feria de Empleo de Barcelona, o montamos, digamos, o el podcast que traemos a muchas de las marcas con las que trabajamos para hacer contenido de calidad. Y eso lo hacemos para darles cosas que, por ejemplo, yo que sé, un InfoJobs o LinkedIn tampoco les dan, aparte de las diferencias de la plataforma. Pero claro, en un club de fútbol no puedes ir a 300, 400 marcas porque estás todo el día haciendo propuestas sin cierre. Entonces, Totalmente. De hecho, la pirámide de patrocinio, bueno, pues estás bastante, ¿no?, limitado, ¿no?, mm, al número de marcas. Al final puedes tener, pues eso, ¿no?, un patrocinador principal, un patrocinador técnico, tres, cuatro marcas en claro, la equipación de juego y un poco, pues, patrocinadores premium, un poco también con esta globalización, claro. ¿no?, de los clubes de fútbol, los regional partners, ¿no?, en diferentes Ujú. zonas geográficas, no únicamente a nivel nacional, ¿no?, sino a nivel internacional, con toda la visibilidad que te da una competición como la liga, ¿no?
y al final, pues eso, ¿no? Hay cierta limitación en ese sentido. ¿Hay algo que recuerdes especialmente del máster? Bueno y malo, ¿eh? Digo, de alguna anécdota, algún reto, la transición al mercado laboral. Pues la verdad es que tengo muy buen recuerdo. La experiencia fue muy buena, porque al final, como te decía, no tenía ningún tipo de conocimiento, ¿no? De lo que era el patrocinio deportivo, Ujú. ¿no? Lo que era, como te comentaba antes, ¿no? Una activación, cómo era, pues eso, ¿no? Preparar un evento deportivo más a nivel operativo, ¿no? Y esto, el posgrado me ayudó muchísimo. Tuve profesores, ¿no? De mucho nivel, ¿no? Que al final pues no únicamente se centraba, ¿no? En la parte teórica, que es importante, sino un poco también en su día a día, ¿no? Y eso también me ayudó mucho, ¿no? A definir lo que yo quería, ¿no? Y lo que yo estaba, pues eso, ¿no? Buscando. ¿Te hubiese gustado saber algo al principio o le darías a tu yo del pasado, que siempre nos gusta hacer esta pregunta, algún consejo de Jonathan? Ojalá hubiese sabido esto o tenías que haber hecho esto. Pues la verdad es que no, es que realmente la experiencia fue súper buena, muy gratificante. Al final, bueno, un poco como todo en la vida, ¿no? Hay cosas que, pues que quizá, ¿no? Harías diferente a ahora, ¿no? Pero al final es un poco también, ¿no? Te lo da la experiencia. ¿Y, La y en experiencia base a eso, qué sería lo que harías diferente? no, no, nada en Nada, concreto, es un poco vale. así genérico, ¿no? Que al final, pues bueno, que te paras a pensar, quizá esto lo haría diferente o tal, ¿no? Pero realmente a grandes rasgos, pues eso, no me arrepiento para nada de lo que hice. ¿Crees que es muy importante? Obviamente nosotros defendemos siempre la formación, pero también que luego la formación se aplique a conceptos prácticos. Porque claro, sin formación es imposible identificar oportunidades. Tú le das mucho peso a la formación, pero luego con tu experiencia práctica y más en el mundo de las ventas, que todavía es más práctico, todavía sí cabe que otras profesiones, ¿no? Que a lo mejor puedes ir aprendiendo más, pero que aquí te meten a vender desde día uno y las ventas es lo bueno y lo malo, ¿no? Lo bueno es que luego esas ventas generas una relación de mucha confianza, se convierte más en una gestión de la cuenta, ¿no? Pero claro, para gestionar una cuenta y estar, no digo en lo bonito, pero sí en lo que luego la gente ve y dice, joder, qué guay, ¿no? La activación que habéis hecho con el Girona, ya, pero para cerrar la venta, macho, estabais 6 meses, un año y, joder, ¿cómo lo he pasado? Ahora qué bonito, ¿no? La activación. Total, no, realmente, bueno, un poco lo que comentas, ¿no? Aparte de venta es una parte muy dura, pero sí que es verdad que cuando una vez ya se ha cerrado el patrocinio, ¿no? Y ves un poco las primeras activaciones, ¿no? Y un Hmm. poco también el feedback de la marca, ¿no? Al final, pues cuando ves que una marca está contenta, ¿no? Y está asumiendo sus objetivos, también es muy gratificante, ¿no? Desde un punto de vista comercial, que dices, mira, al final, pues tenía sentido, ¿no? Ese patrocinio y gracias un poco al trabajo pues, realizado, pues estás viendo un poco los resultados, ¿no? Habiendo cambiado mucho el marketing, ¿hay alguna clase que recuerdes de que te marcase o algún profesor durante el máster? Claro, porque es muy chulo esta entrevista porque normalmente pues entrevistamos a gente pues, que acabaron hace 3 años, cuatro. También entrevistamos muchas veces a gente recién graduada, ¿no? Para Ujú. conocer diferentes puntos. Hacía tiempo que no entrevistábamos a alguien que hayan pasado casi 10, entonces es muy chulo porque claro, tú eres un súper ejecutivo, ahora hablaremos de tu cargo actual como Business Director en Fuse dentro del área de deportes, pero joder, es muy chulo también preguntarte, ¿no? Y entender y que la gente sobre todo pueda entender, ¿no? Si hay algo que recuerdes, habiendo cambiado tanto el marketing como estamos hablando durante la entrevista, si hay algo que recuerdes, alguna clase o alguna lección, algún profesor que te marcase. Pues la verdad es que todos en general, ¿no? Sí que es verdad que toda la parte, como te comentaba, ¿no? De activar, ¿no? Un patrocinio, me acuerdo pues que teníamos ejemplos, ¿no? Prácticos de marcas que en aquel entonces, ¿no? Pues patrocinaban, por ejemplo, algún equipo de la CB, ¿no? Y hacíamos Mm. algún caso práctico, ¿no? De, sobre todo trabajos en grupo, ¿no? De cómo hacer una activación, de cómo conseguir ese objetivo que tenía la marca, etcétera, pues eran casos prácticos, ¿no? Que realmente pues eran súper interesantes y realmente pues veías, ¿no? Que tenía un sentido, ¿no? Que portaba valor, ¿no? Una marca, el hecho de no solamente pues lo que te decía, ¿no? Claro. Poner el logo de una marca, sino el poderlo activar y veías un poco, pues eso, ¿no? Los diferentes grupos que hacíamos en clase, un poco también la experiencia como te comentaba, ¿no? Del profesorado en general, ¿no? Pero que se explicaba muy bien, ¿no? Cómo era tu día a día y para mí eso es súper importante, que al final, un poco lo que tú decías, ¿no? Patrocinio deportivo, suena muy bien, ¿vale? Pero, Sí. ¿qué es exactamente, Pregúntame ¿no? eso, claro. ¿Qué es Que dices, no exactamente? veas, allá hay... Total. Solo... Sí, No, perdona. y entonces, pues eso, ¿no? La experiencia de los profesores era muy interesante y aportaba mucho valor a la clase. Claro, pero yo ahora me imagino en ese grupo tuyo de patrocinio deportivo, ¿no? Diciendo, a ver, ¿qué activación hacemos tal? Ahora hoy en día yo me imagino eso en un máster, ChatGPT, dime ejemplos de cómo activar este patrocinio.
Yo creo que lo tiene que hacer muchísima gente, vamos, yo lo haría. Yo, de hecho, muchas veces nosotros lo decimos abiertamente, para preparar entrevistas del podcast, preguntamos a ChatGPT, oye, mira, vamos a traer a este entrevistado, ¿qué le preguntarías? No cogemos todas las preguntas, pero nos da ideas para luego, venga, afinar, por aquí vamos bien, por aquí no. ¿Qué puede tener más interés para la audiencia en función de esto? Claro, eso ahora mismo en patrocinios, ChatGPT se tiene que estar forrando porque habrá todos los días miles de consultas, ¿no? De, oye, mira, tengo esta marca, ¿cómo la activo? ¿Qué hago? Sí, bueno, yo creo que al final como yo lo veo, ¿eh? Es una Ujú. herramienta más, ¿no? Que a todo el mundo no tenemos acceso y al final, pues bueno, te puede un poco orientar, ¿no? Y Total, orientación pura. darte ideas, ¿no? Pero al final yo creo que la calidad, ¿no? Y sobre todo Sí, sí. esa cercanía, ¿no? Que tenemos las personas, la inteligencia artificial Ya, nunca te la nada. va a ofrecer. Y yo pienso también, ahora que hay tantas empresas, ¿no? Hoy que estamos hablando de patrocinios, de ventas en el sector del deporte, la cualificación de leads, pues bueno, te puede impactar, porque al final te automatiza procesos y demás. Pero yo fíjate que, o sea, yo creo que, por ejemplo, en el mundo de las ventas, al final tú tienes que saber y tienes que identificar la oportunidad, la necesidad, qué haces, y luego hablar con la persona para cerrar. No creo que la inteligencia artificial nunca llegue a cerrar ventas. Bueno, depende también del producto. Un producto de 1 euro, pues a lo mejor te digo sí, pero por ejemplo, cuando hablamos de patrocinios, al final, Sí, porque eso hay un componente muy emocional, ¿no? Y yo creo que la IA es muy difícil, ¿no? Que te lo pero si nos pueda. pasa a nosotros, nosotros tenemos un software de tecnología. Cuando cerramos ventas, estas entender muy bien, explicar las diferentes con plataformas genéricas como InfoJobs o LinkedIn, eso por mucho que tengamos una guía, toda la información, que la gente lo quiere ver y quiere que tú estés con él, oye, mira, tengo este problema. O sea, nosotros, por ejemplo, un caso práctico con tecnología pura, que es lo nuestro. No me No, quiero no, imaginar en un está claro. patrocinio de un club de fútbol, que es donde tú tienes muchísima expertise. Está claro. Es Mm. así. Oye, Fuse, Business Director. Pasas de Girona hace poquito, además, tampoco mucho. Nada, unos meses llevo en Fuse. La verdad es que muy contento Sí. con el proyecto, un cambio radical, porque al final, bueno, paso, ¿no? De trabajar en una propiedad deportiva al mundo agencia de medios en Mm. este caso. Nosotros formamos parte de Omnicom Media, antes Omnicom Media Group, compramos a IPG hace poquito y nos hemos convertido en el principal grupo de medios a nivel global. Y la verdad es que fue una experiencia muy gratificante, aprendiendo mucho del sector, como te decía, primera experiencia, ¿no? En este sentido, y la verdad es que contento, ¿no? Porque al final, bueno, dentro del grupo, ¿no? De Omnicom tenemos una cartera de clientes muy importantes y al final cada marca, ¿no? Tiene una estrategia totalmente distinta, ¿no? Nosotros dentro de Fuse sí que es verdad que tocamos mucho la parte de deporte y entretenimiento, no únicamente territorio fútbol, sino otro tipo de deportes, ¿no? Y de sectores como puede ser, pues eso, ¿no? Festivales de música, etcétera, pero no únicamente estamos focalizados en eso, ¿no? Al final también nos aprovechamos, ¿no? De ese ecosistema de Omnicom y al final trabajamos pues toda la parte de generación de contenidos, experiencias de marca, influencers, etcétera. Y la verdad es que pues está siendo una experiencia muy gratificante. Tu día a día ahora como director, ¿qué llevas exactamente? O sea, tocarás de todo, imagino que ahora. Pues sí, la verdad es que al final el objetivo es un poco, ¿no? Abrir nuevas oportunidades Ujú. de negocio para la agencia aquí en España, identificar, ¿no? Estas oportunidades tanto dentro del ecosistema Omnicom, ¿no? Como marcas que al final pues quieran invertir, ¿no? En el mundo del patrocinio deportivo, ¿no? O cultural. Y conectas marcas, música, deporte, música Cor- también, ¿no? Has dicho. Correcto, o sea, al final nosotros dentro de lo que sería más la división de sports, ¿no? Tenemos como cuatro grandes verticales, ¿no? La primera sería la parte más de consultoría, ¿no? Que al Ujú. final pues nos venga una marca que quiere trazar una estrategia de patrocinio, les hacemos una consultoría en función un poco de cuáles, como decíamos antes, ¿no? Cuáles son sus objetivos a nivel de marca, etcétera. Después tenemos la parte más de negociación, ¿no? De acuerdos de patrocinio. Al final, pues cuando ya esta marca, ¿no? Tiene identificada esa propiedad, les ayudamos en ese proceso de negociación. También llevamos activación de patrocinio, de acuerdos de patrocinio deportivo. Te puedo poner, por ejemplo, el patrocinio que tiene, ¿no? Uber Eats con la liga, les llevamos la activación del patrocinio Ujú. y luego toda la parte de medición, ¿no? De una vez ya pues, se ha cerrado el acuerdo, ¿no? Establecer los KPIs, ¿no? Que la marca quiere y hacer un poco ese seguimiento de que se vaya cumpliendo todos sus objetivos. ¿Hay algunos KPIs claves en patrocinio deportivo? Claro, es que depende mucho, yo creo que también de la De estrategia de la cómo marca, ¿no? actives, ¿no? Sí, También. exactamente. Y entonces al final, pues bueno,
al final están los típicos KPIs, ¿no? De tema, pues, visibilidad, tema captación de negocio, ¿no? Visualizaciones en Exacto, redes, engagement en redes sociales, etc, etc, ¿no? retorno económico, ¿se puede medir en todas? Claro, depende un poco también En de, lo de que los hagas. de lo que hagas, ¿no? Sí que es verdad que, bueno, nosotros trabajamos mucho el Media Value, ¿no? El famoso Media Value y al final, pues bueno, es una variante más, como te decía, ¿no? Depende también de un poco cuáles son los objetivos de la Sí. marca, ¿no? Pues puede tener más o menos interés. ¿Echas de menos trabajar en sí en un club de fútbol? Pues Has la, estado muchos años, ¿no? Porque en Atleti también hiciste esa Bueno, parte. dentro de Atleti lo que estuve es en un proyecto temporal. De hecho, era Ujú. una empresa que hoy en día está muy bien establecida en España, que es Legends. Sí. Y estuve en la joint venture entre Legends Y y, el Atleti. y Centerplate, que eran Vale, vale. eran dos empresas Que trabajan con el Atleti. que trabajaban con Atleti. Entonces, dentro del proyecto, ¿no? Ellos llevaban toda la parte de hospitality. Un poco Vale. lo que están haciendo ahora actualmente con el Valencia, Sí. pues fue un poco como su primer proyecto pionero, ¿no? Entonces al final pues íbamos muy de la mano del club y para mí pues poder tener, ¿no? Una de mis primeras experiencias, ¿no? Vivir, ¿no? Un proyecto como la inauguración en aquel entonces, ¿no? Se llamaba Wanda Metropolitano, pues la verdad es que fue una experiencia muy, muy gratificante. Compañeros del máster, que no te he preguntado, ¿seguís en contacto 9, 10 años después? Pues la verdad es que no, y te digo un poco el motivo. Yo creo que fue también un poco un punto de inflexión y fue Sí. la pandemia, ¿no? La pandemia yo creo que fue Ostras. un momento muy duro, tanto a nivel, bueno, personal, ¿no? Como profesional, porque al final la pandemia afectó mucho al sector y la verdad es que fue un momento un poco como de, no sé cómo decirlo, como de transformación, ¿no? Un poco de un reset, ¿no? A Sí. nivel no únicamente profesional, ¿no? ¿Antes Sino solíais quedar o os veíais o hablabais o sí, hablábamos era más trato? Sí, bastante, ¿eh? haríamos más trato, pero sí que es verdad que bueno, un poco con el paso de los años hemos perdido un poco el contacto. Bueno, porque luego a lo mejor te le cruzas y le escribes. Sí, totalmente. Y Yo es cuando hice mi como, máster me pasaba lo mismo, un poco. O sea, sí que guardé un muy, muy buen amigo, que es mi amigo Felipe Mora, pero el resto tengo muy buena relación con muchos de ellos, pero es del que me cruzo, pero no mantengo ese eso contacto. es. También porque trabajas en el sector, entonces también te cruzas alguno. Total, ¿no? Y al final, bueno, sí que es verdad que nos seguimos, ¿no? En redes sociales Claro. y quieras o no, pues bueno, sabes un poco de su vida, ¿no? A qué se dedica, a qué está haciendo, y entonces en ese sentido, bien. Es que es diferente el máster, ¿eh? Porque digo, por ejemplo, a un grado en el máster, depende con el enfoque que vayas. Yo creo que también, ¿no? Porque creo que es interesante, tú como ibas ya también con bastante experiencia, o sea, que tenías ya 3, 4 años trabajando. Sí, Tú a lo mejor a tu máster no fuiste tanto a hacer amigos, fuiste, oye, yo tengo que salir de aquí con trabajo, tengo que ir focus to- y el salir, pues bueno, salgo algún día, pero que no es como me voy de Erasmus un año de carrera o me voy a estudiar fuera a pasármelo bien. Totalmente, totalmente. Realmente tenía muy claro, ¿no? Cuál era el objetivo. Siempre quise, ¿no? Trabajar en el mundo del patrocinio deportivo, especializarme en ventas y al final era un poco el motivo, ¿no? De poder hacer el máster. Obviamente, pues entablé, ¿no? Amistad con mucha gente, no únicamente alumnos, ¿no? Sino también un poco toda la parte, ¿no? Que muchas veces pues no se ve, ¿no? Pero un poco pues todo el organigrama, ¿no? Claro. de Cruyff Institute que hace, ¿no? Que sea posible, ¿no? El poder estudiar ahí. Y la verdad es que, como te decía, ¿no? Muy, muy buen recuerdo de la experiencia. Es un dilema eso, Jonathan, ¿eh? Hacer un máster con experiencia o sin experiencia. ¿Tú qué opinas? A ver, yo, claro, depende. Yo creo que cada caso es Y un, tiene es cosas buenas y malas. exactamente, es un mundo, ¿no? Yo te puedo explicar un poco mi Sí, experiencia, ¿no? Mi experiencia es que sí que es verdad que un poco como tú decías, ¿no? Ya estaba un poco más maduro, ¿no? En el mercado laboral, tenía estos 3 años y pico de experiencia en el sector legal y ya tenía esa, creo yo, suficiente madurez, ¿no? Para también, sobre todo, aprovechar el máster, ¿no? Cuando eres muy joven y, por ejemplo, estás estudiando, ¿no? Una carrera o recién universitaria o salido. recién salido, quizá no valoras tanto, ¿no? Por ejemplo, que te venga un profesor que es, no sé, el director de patrocinios de un equipo de la CB y te explique cómo se hace una activación de un patrocinio, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues exprimí al máximo el máster y la verdad es que me fue bien. Yo soy de mojarme y opino como tú. Opino 100% como tú. Muy bien. No con 10 años de experiencia, pero sí que con 2, 3 o con 1 o 2, pero no recién graduado, creo que el salto es tan grande a nivel de tú saber lo que quieres. Yo creo que sí, la verdad. O sea, en relación a lo que dices, es que opino completamente igual. Que no digo que hacerlo recién graduado, porque hacerlo recién graduado te da otras cosas. Te permite acceder a unas prácticas, tiene también de que te empapas y conoces desde minuto uno. Entonces, si eres un poco consciente de las cosas,
vas con ventaja, ¿no? De las cosas positivas de hacerlo así. Eso Pero es. como vayas un poco con la torrija, déjame la confianza, que como vayas ahí Sí, sí, puedes. relajado, sin enterarte, o venga, pues hago el máster, pierdes tal oportunidad. Eso es. Es que es una oportunidad buena. Si vas con la mentalidad. Yo, gracias a Dios, lo iba a hacer recién graduado y me quedé 2 años y pico más en Alemania, que acabé la carrera allí. Ujú. Y mira, lo agradezco tanto en su día. Sí, sí, está claro, pero bueno, un poco lo que te decía, también depende un poco de cada Total, caso, y de lo ¿no? que puedas hacer. Eso es. 100%. Oye, ¿qué le decimos de cierre a alguien que está acabando un máster en marketing deportivo o que lo vaya a empezar? Te lanzo doble pregunta. Pues la verdad es que volviendo, ¿no? Un poco a mi experiencia, ¿no? Personal, yo te diría que al final creo que es muy importante, sobre todo, coger experiencia, ¿no? Ujú. Más allá, ¿no? De estudiar el máster o el posgrado, que es muy importante, ¿no? Para adquirir esos conocimientos, pero sobre todo no tener miedo, ¿no? Como a empezar un poco en una posición, pues eso, ¿no? Más junior, ¿no? Y que tengas un poco que picar más piedras, sino que yo creo que es muy importante coger experiencia, que la gente del sector pues vean un poco también esos resultados, ¿no? En mi caso, ¿no? Pues a nivel, por ejemplo, comercial, una persona que se dedica más a activación de patrocinio, que tenga ideas creativas y que pueda activar bien, ¿no? Marcas y que vayas cogiendo, ¿no? Esa experiencia para de cara al futuro, pues bueno, poco a poco, ¿no? Ir haciendo saltos a nivel profesional. ¿Y a alguien que está eso a punto de acabar, le darías algún consejo en concreto? ¿Alguien que vaya a cerrar el máster, imagínate ahora en 3 4 meses en verano? Bueno, al final, en mi caso, por ejemplo, pues tuve la suerte, ¿no? de poder continuar aquí en España, pero creo que también es muy importante como tener mentalidad Sí, ¿eh? abierta, ¿no? Que al final el mundo del patrocinio pues es un mundo global, ¿no? Y existen muchísimas oportunidades, pero es importante tener esa, yo creo, mentalidad de abrir un poco, ¿no? El mercado, únicamente estar focalizado en el mercado español, sino también poder valorar, ¿no? La oportunidad de tener una experiencia internacional, ¿no? Yo ahora, por ejemplo, no tengo la suerte, ¿no? De trabajar con una empresa, ¿no? Que tenemos oficinas por todo el mundo, ¿no? Claro. Y trabajas con todo tipo de personas, clientes, y al final pues cada uno tiene su cultura, ¿no? Su, Ujú. su punto de vista, y también yo creo que eso enriquece mucho. Pues Jonathan, cerramos el tercer día de la semana alumni de Johan Cruyff Institute. Gracias por pasarte, gracias Un por placer. contarnos. O sea, yo me quedo obviamente, o sea, creo que la experiencia de Girona me parece tremenda. O sea, ese paso de llegar a primera, Champions, o sea, el vivir todo eso. La verdad es que fue una experiencia Y muy, en muy bonita. ventas, que ojo, en ventas no te digo. Yo creo que ventas, junto con jugador del primer equipo, no sé yo quién tiene más presión, ¿eh? Sí, sí, Ojo, no, ¿eh? total, total. Pero la verdad es que fue una época muy, muy gratificante, muy, muy bonita. Hice muy buenas amistades que conservo a día de hoy. La verdad es que, pues bueno, continuaré yendo como fan. Pues un abrazo también para nuestros amigos de Girona, que les veremos en la Feria de Empleos por Business que organizamos ahora el 10 de marzo en Barcelona. Recordar, episodio, canal de YouTube, todas las plataformas de audio, ahí tenéis toda la semana alumni de Johan Cruyff Institute de este 2026. Gracias, Jonathan, Un placer. por venirte. También mucha suerte con Fuse Muchas en los gracias. nuevos retos, que ahora empiezas ahí un proyecto apasionante. Pues sí. Bueno, lo has empezado, pero hace poquito. Y Ujú. al resto, gracias por estar ahí. Suscribiros, recordar que podéis ver todos los episodios con cracks como Jonathan y profesionales del sector aquí en nuestro canal. Gracias a Johan Cruyff Institute de nuevo por impulsar este tipo de iniciativas para acercar la realidad del sector. Y nos vemos mañana en el último día de la semana alumni Johan Cruyff Institute 2026. Adiós, gracias.